é de Miguel Ferreiro Díaz, que ven neste caso da Universidade de Vigo, aínda que tamén ten outras moitas afiliacións, e nos vai a presentar un paquete, que neste caso é o paquete D2 MCS. É un paquete en R para desenvolver e desplegar automáticamente un sistema multiclasificador. Cando queiras, Miguel. Moitas gracias. Hola, hola. Ahí, ahora. Vale, gracias. Vale. Antes de nada, agradecer a posibilidad de volver a presentarme a estas jornadas. Ya vine en 2018 y quedé bastante encantado con la experiencia, así que muchas gracias. Bueno, hoy vengo a presentaros un paquete que he desarrollado juntos mis tutores David y Moncho, el cual surgió en un entorno de buscar una solución a unos datos que teníamos unos datos farmacológicos en el cribado de medicamentos. ¿Vale? A lo largo de la presentación, primero contaré un poco cuál es la necesidad de cómo surge esta herramienta, cómo se buscó solucionar este problema y un poco cómo funciona la herramienta, con un ejemplo al final para ver un poco con el código que se vea mejor su funcionamiento. Para empezar, hay que recordar que, como todos sabemos, en los últimos años ha aumentado muchísimo la generación de datos, tanto en el número de observaciones como en el número de características. Sin embargo, el incremento en el número de características en un entorno real no siempre implica una mejora en el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático, ya que tiende a aparecer, aumenta la probabilidad de datos con ruido o con redundancia. Por ello, surgió el fenómeno de la maldición de la dimensionalidad, el cual busca solventar la complejidad de encontrar transformaciones lineales y no lineales de las variables de entrada para evaluar la variable de interés. En este sentido, surgieron diferentes técnicas, como la reducción de la dimensionalidad, que buscaba seleccionar el grupo de características más relevantes, pero durante la última década también surge los sistemas multiclasificadores, que es de lo que va esta herramienta. Estos sistemas multiclasificadores, su principal ventaja es que no sacrificamos parte del conjunto de datos, a diferencia de las técnicas de reducción de la dimensionalidad, y además diversos estudios han apoyado que su uso tienda a superar el rendimiento de utilizar clasificadores individuales. Los sistemas clasificadores se pueden dividir en tres etapas. La primera sería la división del conjunto de datos en grupos, es decir, una agrupación de características. Este grupo de características se utilizaría como entrada para los modelos de Machine Learning que nos permitirían obtener una predicción de los datos. Por último, en la tercera fase se realizaría una combinación de las predicciones obtenidas, es decir, combinar las predicciones para tener una predicción final teniendo en cuenta las diferentes predicciones. Sin embargo, el inconveniente de los sistemas multiclasificadores es la carencia de técnicas para determinar cuál es el grupo de características más óptimo a construir y herramientas o la forma de determinar el mejor rendimiento, el mejor modelo para utilizar para cada uno de los grupos. Por ello, se desarrolló D2MCS, un paquete en R, el cual se basa en ofrecer estos cuatro objetivos, estas cuatro funcionalidades. El primero, permitir al usuario preparar los datos y transformar los datos para construir un sistema multiclasificador. Luego, ofrecer diferentes medidas de evaluación que en D2MCS se denominan heurísticas y que lo que permiten es calcular la relación o la dependencia entre las características. Estas medidas de evaluación se utilizarán en diferentes estrategias de clustering que nos permitirán, a través de una estrategia, construir los diferentes grupos de características. Y por último, incrementar la precisión de la herramienta a través de ofrecer diferentes mecanismos para realizar la combinación de predicciones, es decir, a través de mecanismos de votación. Por ello, D2MCS está dividido en cuatro componentes, en cuatro fases, que siguen el flujo de datos de la construcción del sistema multiclasificador. Inicialmente se iniciaría con la carga de los datos procedente de un archivo CSV,
para que posteriormente luego el usuario pueda ajustar esos datos, dependiendo de cuál es el dominio y qué se requiera, para luego transformar esos datos en las estructuras que utiliza internamente de 2MCS, que son la estructura subset, que es una estructura preparada para realizar el agrupamiento de características y ser entrada de la fase de clasificación, y la estructura trainset, que se utiliza para realizar el entrenamiento de los modelos sobre ese conjunto de entrenamiento. Una vez dispongamos de estas estructuras, se iniciaría el proceso de construcción del sistema multiclasificador. En este caso se iniciaría con la agrupación de características, donde el usuario podría seleccionar una estrategia de agrupación de características y configurarla, dependiendo de lo que requiera en ese momento para esos datos. La estrategia se ejecutaría y obtendríamos una selección de grupos de características que el usuario podría aplicarlo sobre un conjunto de datos y obtener ese conjunto que quiere entrenar. Teniendo este conjunto, se iniciaría la tercera fase, donde se realizaría la creación del sistema multiclasificador, es decir, la fase donde se realiza el entrenamiento de modelos sobre esos grupos. D2MCS permite realizar el entrenamiento sobre diferentes modelos, utilizando la librería Caret, que creo que es bastante conocida, y además se encarga de gestionar tanto el guardado de los modelos como seleccionar cuál es el que tiene mejor rendimiento de los entrenados. Una vez tenemos los mejores modelos de cada uno de los grupos, se iniciaría la fase de clasificación, donde obtendríamos las predicciones individuales de cada uno de los grupos y se realizaría la combinación a través de un sistema de votación. Es decir, cada grupo tendría un voto y a través de la estrategia que escojamos se llegaría a una predicción final. Respecto a lo que ofrece 2MCS, es decir, las diferentes estrategias que vienen implementadas en el paquete, podemos distinguir primero entre las dos primeras, que se encargan de distribuir homogéneamente, utilizando una metodología round robin, las características en función de su relación con la clase objetivo, con la variable objetivo, y la tercera estrategia, que lo que busca es minimizar la información redundante que hay cada uno en sus grupos. Cabe destacar que tanto la segunda como la tercera estrategia realizan una distinción en función del tipo de la característica, es decir, hace diferencia entre características binarias y no binarias. Y por otro lado, ahí pongo la lista de medidas de evaluación o heurísticas que ofrece 2MCS, las cuales se pueden utilizar en las estrategias previamente comentadas o en las nuevas que pueda implementar el usuario. Respecto a los sistemas de votación que ofrece 2MCS, están divididos en dos tipos. El primero, que es el single voting, que permite ejecutar diferentes sistemas de votación simple, es decir, los simple voting, los cuales tratan de realizar una suma de las predicciones obtenidas, es decir, las predicciones individuales. Y el sistema de votación combinado se encarga de realizar una combinación de las predicciones de aquellos modelos que han sido entrenados con diferentes funciones objetivo. Es decir, puedes optimizar los modelos tanto para una medida como para otra. Por lo tanto, se podría combinar esas predicciones. Respecto a los sistemas de votación simple, cuenta con 4 tipos. El primero sería el Class Majority Voting, el cual realiza únicamente un voto por mayoría de las predicciones. El segundo tipo realizaría un voto ponderado teniendo en cuenta el rendimiento obtenido por los modelos en la fase de entrenamiento de los modelos. Luego, el tercer tipo, Prof Average, realizaría una media de las probabilidades de las predicciones obtenidas. Y por último, Prof Average Weighting es una combinación entre el segundo y tercer sistema de votación, en el cual se realiza un voto ponderado, una media ponderada, perdón. Esto respecto a los sistemas de votación simple. Respecto a los sistemas de votación combinado, estos necesitan utilizar un sistema de votación simple para obtener la predicción final para una de las métricas y luego realizar su combinación, tanto para obtener cuál es la clase predicha finalmente a través de la clase Combined Metrics, utilizando una estrategia tanto para minimizar los falsos positivos o para los falsos negativos, y una metodología que en este caso ofrece Prof Based
methodology, en el cual obtiene la probabilidad final de la predicción a través del producto de las predicciones que coincidan con la predicción final. Cabe destacar que todos estos sistemas, estas estructuras, se le permite al usuario que implemente nuevas para permitir que, dependiendo del dominio, utilice sus propias estrategias o las que ofrece D2MCS. Por otro lado, respecto a cómo sería el código de D2MCS, vamos a utilizar un conjunto de datos que está asociado con componentes de medicamentos y que se busca detectar cuáles son componentes activos o componentes no activos. En primer lugar, comenzaríamos con la primera fase, que es decir, con la carga de datos, la manipulación de datos, y utilizaríamos la clase DataSetLoader. Cabe destacar que toda la estructura, toda la arquitectura que forma D2MCS se basa en las clases R6, en el paquete R6, el cual sigue y trata de implementar la programación orientada a objetos. Por lo tanto, a través del método que ofrece la clase DataSetLoader, cargaríamos el conjunto de datos medicamentos.csv. Posteriormente, prepararíamos los datos para las etapas posteriores, es decir, crearíamos las estructuras trainset y subset. En concreto, dividiríamos el conjunto de datos en 4 particiones. La primera y la segunda partición la utilizaríamos para la fase de agrupación de características, la segunda y la tercera para la fase de entrenamiento de los modelos y la última para realizar la clasificación, es decir, la verificación del proceso. Una vez contamos con las diferentes estructuras, se iniciaría la fase 2 de agrupación de características. Para ello, el usuario debería escoger la estrategia a utilizar, que en este caso, en el ejemplo, se ha utilizado la estrategia Dependency Based, en la cual se utilizaría una heurística MCC para las características binarias y Information Gain para las características no binarias. Luego, se realizaría la ejecución de la estrategia llamando al método execute. Y, por último, se generaría el conjunto de entrenamiento a utilizar en la siguiente fase, teniendo en cuenta los grupos de características que se han formado en la ejecución de la estrategia. Por lo tanto, iniciaríamos la tercera fase, en el cual se seleccionarían los modelos por los cuales queremos entrenar los diferentes grupos. En el caso de no indicar ninguno, en este caso han indicado 3, pero si no indicásemos ninguno, se iniciaría el entrenamiento automático de todos los modelos listados en el paquete caret. Por lo tanto, a continuación, realizaríamos la configuración del entrenamiento de modelos a través de unos parámetros muy similares a los que utiliza el paquete caret, solo que a través de la clase toClass. Y luego, posteriormente, en el método train, indicaríamos estos parámetros, indicándole también las funciones objetivos por las cuales queremos que el entrenamiento se optimice, es decir, las medidas MCC y PPV. Se realizaría el entrenamiento de los modelos y ya podríamos iniciar la cuarta fase. En esta fase se realizaría la ejecución de los sistemas de votación, que en este caso son 2 sistemas de votación simples recogidos en la estructura Single Voting, que son Class Majority y Class Weighted. Otro sistema de votación combinado, en el cual el sistema de votación simple escogido es Class Majority, con la estrategia de minimizar los falsos positivos y la metodología de cálculo de la probabilidad de la predicción final, la que viene por defecto, y busca combinar las funciones objetivo, MCC y PPV. Se realizaría la clasificación y a través del método getPerformance podríamos obtener por consola, en R, el resultado de esta clasificación. Para esta presentación, que no sé si se verán muy bien los numeritos, preparé estos gráficos para enseñarlo, donde hay que tener en cuenta que las columnas son los resultados obtenidos para cada uno de los sistemas de votación y la línea roja, que es así constante, es la que hace referencia a un ejemplo donde no se ha utilizado un sistema multiclasificador. Es decir, únicamente se ha cogido el conjunto de datos y se ha entrenado únicamente con un modelo. La diferencia, aunque parezca que es muy grande, es 0,405, es decir, aún tiene margen de mejora el entrenamiento de estos, el resultado obtenido utilizando este conjunto de datos, ya que durante todo el ejemplo he estado utilizando
parámetros por defecto y que en este contexto se podría ajustar más en utilizando otra estrategia, otra heurística, es decir, existe margen de mejora utilizando otra configuración. Por último, comentar que 2MCS surgió como comenté previamente, para resolver la detección de componentes activos de medicamentos y de paso trató de construir un software que permitiese ser utilizado en otros dominios. Por lo tanto, se caracteriza por dar mucha versatilidad al usuario para realizar configuraciones tanto de agrupación de características como los sistemas de votación y mucha facilidad para permitir realizar el entrenamiento de muchos modelos sobre los distintos grupos de características creadas. Por último, a comentar futuras ampliaciones o mejoras o actuales limitaciones, es que 2MCS actualmente únicamente soporta problemas que utiliza dos clases, es decir, problemas donde la variable objetivo tenga más de 2 valores todavía no está recogido. Por otro lado, se pretende implementar diferentes técnicas de optimización como NGSA2 o SSO para realizar una mejora de los modelos entrenados y por último se busca mejorar o ofrecer más mecanismos de visualización de los resultados obtenidos y del proceso ejecutado en cada una de las etapas. Dicho esto, últimamente dejo en esta transparencia los diferentes enlaces, tanto el enlace al CRAN, que es donde se ha subido, o el repositorio GitHub en el cual se ha llevado a cabo su desarrollo, y a continuación 2 artículos en el cual es una muestra del resultado de utilizar sistemas multiclasificadores con D2MCS. Por último, sobre las librerías utilizadas, hacer especial mención tanto al paquete Caret, el cual ha sido fundamental para el desarrollo de la fase de entrenamiento de los modelos y de clasificación, y la estructura y paquete R6, el cual es el del que nos hemos basado para construir toda la estructura de clases y métodos que utiliza D2MCS. Dicho esto, muchas gracias por la atención y ante cualquier duda o consulta estaré encantado de responderles. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No sé si hay alguna pregunta en la sala o en acá en el YouTube. Hoxe pola mañá presentaronse aquí varios paquetes e se comentaba que era a primeira vez que había paquetes en algunha temática concreto, ainda que despois surdiron máis. Non sei se no vosso campo dos multiclasificadores, da forma en que facedes vos, se hai outros paquetes, se comparaste de rendimento. No, que yo sepa, por ahora no encontramos ninguno que permita tanta configuración, es decir, es cierto que se puede ir paso a paso sin utilizar el paquete, pero ofrece muchas herramientas para automatizarlo y prepararlo para varios conjuntos de datos. E de que tempo de computación estamos falando? Como un exemplo de tamaño de datos para saber... Principalmente hay 2 factores limitantes, que son la estrategia que utilizamos, ya que, por ejemplo, las 2 primeras estrategias no tardan mucho, es decir, tardan 2 o 3 minutos, ya que tienen que hacer únicamente la comparación entre las características y la variable objetivo, es decir, relacionarlas y distribuirla en grupos. Pero, por ejemplo, la tercera estrategia ya lleva más tiempo, media hora o 1 hora, dependiendo de cuántas columnas tengamos, ya que tiene que realizar la comparación entre cada una de las características, es decir, tiene que hacer mucha permutación, y luego escoger cuál es el grupo. Por lo tanto, tiene que hacer 2 veces el recorrido del conjunto de datos. Entonces, eso es un factor limitante. Y luego, el número de modelos que queramos entrenar, ya que hay muchos que tardan mucho y otros que no tardan tanto. Por lo tanto, esos son los 2 limitantes, ya que los sistemas de votación, al únicamente combinar pocos datos, si son 4 grupos los que se han formado, únicamente tiene que combinar 4 votaciones y ya le lleva poco tiempo. Moi ben, pois moitas gracias. Pois, se non hai ninguna pregunta máis, pois te agradecemos de novo, Miguel. Muchas gracias.